Mari Pulamien, voy a presentarles aquí más o menos el dibujo que les solicité el otro día para explicar acerca del pronombre inche. Este es el círculo y acá en el centro está el pronombre inche, que quiere decir yo. Este inche no lograría ser un ser, no seríamos nosotros, si no existiera todo esto. Por eso les dije, en este espacio va Chuchú, Chesky, que son los abuelos maternos. En este espacio de acá, Ñuque, que es nuestra mamá. En este espacio de acá tenemos a Cucú y Lacu, que son los padres de nuestro papá, nuestro Chau. Entonces, yo soy inche porque vengo de 4 linajes más del linaje dual de mi ñuque y mi chau. Esto se ordena partiendo desde el Huiñol Chipanto. Cuando decimos nosotros, hice un sol ahí para explicarle más o menos. El Huiñol Chipanto comienza en invierno, Puquem, y es cuando están las energías del agua, cuando llueve y todo se está limpiando, está haciendo un proceso la energía del Nehuen del agua. Después nos venimos a este espacio, está Mapu, que es la tierra, y esto es en tiempo de Pegú, primavera, que es el tiempo de brote, donde todo renace, florece nuevamente, porque acá ya se ha hecho el proceso de limpio, entonces todo lo que brota viene limpio. Nos pasamos hacia acá ya para celebrar la abundancia de frutas, de legumbres. Es el tiempo de Walún, de verano, y es el tiempo de mucho calor, les decía yo, tiempo de Ctral como elemento fuego. Después viene este otro espacio que es ya el tiempo cuando se recogen las siembras y lo que hace el viento, porque Kruf es viento, hace un barrido para dejar todo limpio, y es en tiempo de Rimón, otoño. En otoño el viento se lleva todas las impurezas y nuevamente al estar los terrenos limpios, el agua comienza otra vez. Todo esto es cíclico, por eso vemos todo circular y explicamos en círculo para entender mejor nuestra cosmovisión. Está la luna también ahí porque en un ciclo completo de sol hay 13 ciclos de luna. El sol se llama Ant, la luna Guyen. Más o menos eso como orientación. Espero que les sea de más comprensión a través de este dibujo que una Lamien lo compartió, que estaba bastante bien. La felicito y gracias, Pulamien. Mañú.